Bueno, buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos entonces abarcando la clase de hoy, 6 de mayo. Espero pues que se encuentren muy bien. Listo, Ingrid, tranquila que yo creo que sí te puse la asistencia, si no ahorita reviso. Lo voy a anotar por aquí. Hola, profe, yo también llegué. ¿Y quién es yo? Safta Uribe, Lady Estefanía. Listo. Gracias, profe. Ok. Listo. Chicos, tenemos hoy entonces semana 12. ¿Qué tema tenemos para hoy? Bueno, ya vamos abarcando los últimos, nos faltan 3 clases ya. Listo, 3 clases. Tenemos hoy procesos en la gestión del talento humano en términos de que reclutamiento de personal y selección y bueno, y como de los otros procesos en sí que se hacen desde de esta perspectiva. Como, bueno, después del segundo parcial que hicimos el trabajo, siempre hemos visto temas, ya pues igual de aquí a la otra semana vamos mirando entonces qué temas realmente entrarían para el parcial listo, que sería entonces, bueno, pues a través de la plataforma sería entonces virtual, pero entonces lo vamos conversando. Profe, le pregunto algo. ¿Usted en la nota de seguimiento va a mandar talleres o va a tener en cuenta los talleres que se han hecho durante el semestre? No, todas las notas que hemos sacado. Ah, listo, profe. Okay. Eso, tanto las que alcanzamos a sacar en clase como todas las que hemos sacado por aquí, que prácticamente cada clase hemos sacado una, ¿cierto? Sí. Lo que sí, de pronto yo creo, ahorita de pronto les comparto como las notas que tengo, para que sí vamos mirando que sí, en efecto tengan las notas pues como completas, que no les falte ninguna, listo, eso sí lo podemos mirar ahorita. Ah, ok, profe. Bueno, señorita. Continuemos entonces. Tenemos procesos en la gestión del talento humano. Los procesos para incorporar a las personas representan la ruta que conduce, digamos, el ingreso en la organización. Pues ya sabemos que, digamos, de cierta forma, una de las actividades alternas a las organizaciones, porque obviamente pues no será su actividad principal, pues será también reclutar personas, pues en pro entonces del objetivo del deber ser. Ojo, obviamente, pues yo sé que hay empresas que digamos, esa es su actividad principal, ¿cierto? Entonces esas tienen pues otra incidencia. Sin embargo, digamos, de forma constante, digamos, esta área tiene un gran movimiento, no es que se incorporen una vez al año una persona, no, generalmente tiene, digamos, una cierta trascendencia. Bueno, y pasa por muchas cosas, pues a ver, se van personas para otras organizaciones, renuncian, ¿sí? Se ascienden a nuevos cargos, entonces dejando cargos libres. Se va a expandir la organización, requiere personal nuevo, ¿cierto? Es decir, las razones, pues, como para que exista este aspecto de ingreso en la organización, pues, es decir, son variadas, ¿cierto? No es que tenga que ocurrir algo en particular para que eso suceda. En ese orden de ideas, tenemos entonces que las organizaciones cuentan con métodos de filtración que codifican las características deseables e importantes para alcanzar sus objetivos y su cultura interna. De ahí, escogen aquellas personas que las reúnen en gran medida. Bueno, antes de entrar como en otras actividades puntuales que les quiero mencionar, vale la pena mencionar que, miren muchachos, este aspecto es tan importante o tan relevante que muchas veces cuando las empresas tienen traspiés en términos de sus procesos, es decir, no se están cumpliendo los objetivos, no se están cumpliendo los tiempos. Muchas veces cuando se van a evaluar el tipo de personal que tienen, resulta que, digamos, no fue escogido de la forma más objetiva. Bueno, como bien sabemos, en Colombia se usa mucho entonces, la meritocracia, estoy, bueno, el que es más amigo mío, que importa que probablemente no tenga el perfil, pero yo hago que le encaje perfectamente, ¿sí? Entonces, miren, muchas veces en ese orden de ideas no miramos, digamos, en el beneficio del proceso en sí mismo, de la empresa como tal, sino, bueno, de favorecer pues a unas personas puntualmente. Esto es una falla supremamente grande, muchachos, porque generalmente
cuando se hace, digamos, ese filtro en por qué no están funcionando los procesos, digamos, al 100%, resulta que las personas no eran las más óptimas, las más objetivas para esos trabajos, ¿cierto? Y ojo, que aquí entonces también hay algo muy interesante y es que pues uno, bueno, de cierta forma muchos funcionan de que listo, por esto me pagan, por esto trabajo. Y así lo hace, yo creería que casi la gran mayoría de las personas, pero eso no es el deber ser. ¿Por qué? Y lo hemos hablado en otros momentos. Ojalá el personal tuviera ese amor y ese sentido de pertenencia por lo que hace, ¿cierto? Porque así, pues de esa forma, pues hará más liviano el peso o la carga, pues como tal de ese trabajo, lo va a hacer de la mejor forma posible, va a hallar, va a querer encontrar mejores y nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, miren también, digamos, todos los aspectos que puede involucrar, digamos, no ser objetivos realmente con la contratación del personal. Además tenemos, las organizaciones no son las únicas que seleccionan, las personas también escogen dónde quieren trabajar, así se trata de una elección recíproca, por así decirlo, aunque ya sabemos que, pues bueno, no en todos los casos sucede y muchas veces nos toca casi que donde hay trabajo, pues sinceramente, ¿cierto? De hecho, ahorita vamos a estar en una situación supremamente compleja y eso que apenas estamos hablando de que se están reabriendo algunos sectores, ¿cierto? Y aún así, dichos sectores pues han mostrado que venga, si tengan su producción al 100%, pues si no hay mercado, ¿a quién le vamos a vender? Es decir, eso tiene que ser recíproco en términos de oferta y demanda, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí entonces también entra en este aspecto algo interesante y es que vamos a llegar entonces a una situación demasiado compleja posteriormente, obvio, no ahora, donde pues casi que nos tendremos que acomodar a las situaciones que hay, es decir, al trabajo que hay. Probablemente muchos empleos se van a perder, ¿cierto? Muchos negocios, ya sabemos que al menos, bueno, listo, en términos de trabajos formales, sí se espera mucha pérdida, pero en los trabajos informales sí que más, ¿cierto? Entonces, bueno, un poquito complejo. Igual lo seguiremos hablando a través de la clase. Aquí, voy a poner este por acá porque quiero que vean el completo y de dónde lo saqué. Tenemos entonces una serie de procesos a partir de la gestión del talento humano. Entonces, bueno, cuando uno habla de la gestión del talento humano, que al final de la clase quiero que leamos como un mini artículo sobre un tema interesante y una transformación digamos, de cierta forma que ha tenido esta área, ¿cierto? Porque, bueno, ¿qué es el talento humano en una organización? Un área puntualmente que está encargada de unos procesos, ¿cierto? Entre esos procesos tenemos admisión, donde hablamos de reclutamiento y selección, que es donde en su gran mayoría nos vamos, digamos, a concentrar hoy, porque digamos, es uno de los elementos más importantes, ¿cierto? Y desde nuestra generalidad es lo que nos atañe para hoy. Tenemos aplicación cuando hablamos de diseño de cargos y evaluación de desempeño, pero cuando hablamos de diseño de cargos, a ver, ¿quién recuerda, quién me dice desde dónde nace ese diseño de los cargos? Es decir, ¿cuál es el proceso principal para hacer ese diseño de cargos o desde dónde radica este diseño, de dónde viene, desde dónde podría venir? A ver, ya lo hemos hablado en otros momentos. Profe, el organigrama, ¿no? Absolutamente, listo. Entonces yo no puedo generar diseñar nuevos cargos sin definir eso en mi organigrama, dónde encaja, ¿cierto? Entonces, ojo, que la base fundamental para este diseño de cargos, pues indudablemente tendrá que ser a partir de allí, ¿cierto? Entonces, en medio de mi estructura o a través de mi estructura donde yo identifico pues bueno, una serie de cargos, una cadena de mando, de comunicación. Entonces, a través del tiempo se irán generando
unos nuevos cargos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la empresa creció, porque se va a llegar a otros mercados, porque se van a generar otros productos, es decir, este diseño de cargos también se puede generar por muchas cosas, así como lo hablamos ahorita en términos del reclutamiento, ¿cierto? No solamente se da porque sí. Cuando hablamos de evaluación de desempeño, este sí tiene que ir amarrado, obviamente se hace diseño de cargos. Ojo, ¿por qué? Porque cada cargo pues es distinto, ¿cierto? Tiene una caracterización en términos de el nombre particularmente, qué hace, de quién recibe, qué tiene que procesar, a quién tiene que entregar, en términos de esa entrega, qué insumos son los que realmente entonces entregan, unos informes, unos correos, una gestión, un producto, ¿cierto? Es decir, qué es lo que tiene que entregar. En términos de esas entregas, ¿cómo se va a medir? Porque, ojo, que la evaluación del desempeño ese es, digamos, el objetivo principal, ¿cierto? ¿Cómo medir entonces el trabajo del personal? Y miren, yo no puedo hablar de la misma medición para todos los miembros de mi organización. Indudablemente no puede ser así. Si existen unas metodologías pues interesantes que se aplican para muchas organizaciones, digamos en su totalidad. Obviamente, no como con la misma evaluación, a pesar de que se llame igual y se le aplique a todos los cargos, tienen unas particularidades dependiendo del cargo pues, que se está evaluando, ¿cierto? Obviamente. Una de ellas es la evaluación 360 grados, no sé si la conocen. No, Sí. profe. Yo no, profe. Cierto, la gran mayoría hemos tenido la oportunidad de pronto de ser evaluados a partir de esta herramienta. Entonces, donde yo me autoevalúo, mi jefe me evalúa, ¿cierto? Entonces, existen varias perspectivas de mi trabajo. Por ejemplo, nosotros como docentes, entonces existe la autoevaluación, pero también una evaluación desde el jefe directo, desde los estudiantes, ¿cierto? Y esa evaluación hace un promedio que define entonces esa gestión, cómo termina siendo, ¿cierto? O qué tan buena o qué tan no, o qué no tan buena, ¿cierto? Y en qué elementos. Porque también, pues fuera de que, digamos, la estructura en términos de dar un resultado puntual, ¿cierto? Que genera de cierta forma objetividad, también permite, digamos, tener en cuenta unos elementos cualitativos, ¿cierto? Entonces, bueno, no cumple, pero ¿en qué elementos no cumple? Porque a veces tampoco podemos entrar a una generalización cuando hay unos subprocesos puntualmente. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta. Esta evaluación de desempeño, pues, es sumamente importante y a pesar de que, digamos, desde el talento humano es donde, digamos, el eje fundamental para que se dé esta evaluación tendrá que ser que cada jefe directo que en definitiva lo aplique, ¿cierto? Además porque, ojo, serán ellos, es decir, las cabezas de cada área, los más interesados, pues en definir el desempeño como tal de sus áreas, ¿sí? Y bueno, ¿y qué tan objetiva puede ser una herramienta o no para ello? Eso es, digamos, otro elemento. También tenemos que la compensación, esta es supremamente importante y va muy alineado al diseño de cargos también, ¿cierto? Y bueno, y a remuneración, a reclutamiento ni hablar, ¿sí? Entonces, por allá también, cuando yo identifico, pero sinceramente va alineado primordialmente desde el diseño de cargos. ¿Por qué? Porque es allí donde yo en efecto identifico, como ahorita hablábamos, qué se hace, cómo, no solamente entonces ahorita hablamos de unos elementos internos de qué recibe, qué transforma y qué entrega, pero también entonces aquí se deberá definir el perfil puntual que debe tener dicha persona, ¿cierto? ¿Qué conocimientos, qué características, qué cualidades, qué experiencia? Porque miren, no solamente es en el aspecto académico, que probablemente pueda ser, digamos, objetivo para dicho cargo. Listo, muchas veces prefieren una persona con, qué sé yo, puede que no tenga muchos títulos, pero tiene toda la experiencia en dicho trabajo, ¿cierto? Entonces, en algunas organizaciones valoran más esa experiencia que un título. Algunos le dicen, bueno, mira, puedes ingresar
sin el título de profesional, por ejemplo, tienes muy buena experiencia, pero sí tiene que existir el compromiso de que esté el título de por medio, pero no se vuelve, digamos, en un obstáculo o en una barrera para ingresar. Entonces es muy válido. Desde mi experiencia, por ejemplo, lo hablo desde las instituciones educativas. Ahorita es un poquito complejo porque, por ejemplo, las universidades que se quieren acreditar, que son, pues en su gran mayoría, es decir, en términos académicos, los docentes deben ser mínimo magíster. Entonces, miren, hace algunos años, personas que tenían especialización y que probablemente tenían muy buena experiencia en sus áreas, podían dictar clase y estaba bien. Hoy en día no, o sea, es decir, sí puede tener mucho conocimiento la persona, pero como ahora las universidades se quieren acreditar, tienen que tener al menos la categoría de magíster, ¿cierto? Entonces, miren, muy complicado, como también se va volviendo el mercado laboral en esos sentidos, ¿cierto? ¿Qué cualificación debería tener? Entonces, bueno, allí hay algo en ese orden de ideas, entonces esa compensación ya va a tener una orientación en términos de listo, el dinero obviamente, es decir, esa compensación económica que va a recibir esa persona por el trabajo que realiza, ¿sí? Pero también tenemos aquí unos beneficios y servicios. ¿Qué podrán ser esos beneficios? No recuerdo si en algún momento lo hablamos. Pero ¿cómo podrían llamarse esos beneficios si no es una remuneración económica? Profe, incentivos emocionales. Incentivos emocionales, salario emocional, generalmente también suelen llamarlo de esa forma, ¿cierto? Entonces, ojo, donde también yo puedo, digamos, jugar con ese tipo de elementos que puedan interesarle también a la otra persona. Mira, qué sé yo, solo trabajas de lunes a sábado, perdón, a viernes, no tienes que venir los sábados, qué sé yo, o trabajas de lunes a sábado, pero puedes sacar tanto horario en el día o puedes salir tales días a las 5 o a las 4, no sé, ¿cierto? Puedes recibir unos bonos en términos de logro de tus objetivos, puedes recibir X beneficios, es decir, muchas cosas que digamos desde la compensación se pueden definir. Sin embargo, bueno, yo creo que digamos en remuneración, pues bueno, no, si de por sí no es que estemos muy en el top y ahorita después de esta crisis no me quiero ni imaginar, porque no sé, pues bueno, me imagino que todos hemos visto noticias por estos días, pero por allá entonces están diciendo al menos de no dar las primas este año, ni de junio ni de diciembre. Entonces, miren, muy complicado. Sí, entonces ya para que se vea reflejado en términos de beneficios, pues más complejo todavía, ¿cierto? Ahí, en definitiva, va a haber un reto supremamente grande y también para estas áreas, ¿sí? Tenemos el desarrollo, este es supremamente interesante y va de cierta forma muy alineado a la evaluación del desempeño porque también me va mostrando la cualificación que tiene mi personal, ¿cierto? Y qué tan preparado o no está para ejecutar ciertos trabajos, ¿cierto? O el trabajo como tal que le toca hacer. Por eso entonces en este tenemos entrenamiento, programas de cambio, de comunicación, sí que es verdad, porque ojo, a veces entonces decimos, no, nos comunicamos súper bien, o cuando escribimos todo es sumamente explícito, y no, realmente no todo el mundo lo entiende de esa forma, no lo ve de esa manera, entonces sí es importante este aspecto de la comunicación, ¿sí? Y todo el aspecto pues como tal de desarrollo. Hay algo muy interesante, al menos en términos de este aspecto de programas de cambio, y bueno, y es que ahorita sí que de cierta forma se va a necesitar, ¿sí? Es decir, ahora tuvimos un cambio supremamente abrupto de lo que ha sido el trabajo normalmente, ¿cierto? Es decir, cambiamos del día a la mañana a teletrabajo, probablemente en unas condiciones pues no muy buenas porque no lo esperábamos.
La semana pasada, por ejemplo, pues todo el personal en Remington tuvimos una capacitación interesante desde la ARL en términos del teletrabajo, ¿cierto? Entonces, bueno, nos daban unas pautas interesantes de, bueno, cómo debe ser la silla, la mesa en la que se trabaja, el computador más o menos cómo debe quedar. Y bueno, la chica entonces explicaba que hay unos elementos que obviamente las empresas es imposible cumplirlas ahora. Pues así como para nosotros fue, digamos, abrupto el cambio y tener que estar entonces en la casa, pues para las empresas también. Entonces no pudo haber habido una preparación como tal para que el empleado lo hiciera desde el hogar. ¿Sí? Miren, es tan complejo como, pues no sé, ella nos contaba, por ejemplo, que algunas empresas los empleados los estaban demandando porque no tenían las condiciones para hacer teletrabajo, ¿sí? Entonces, miren que aquí también hay que mirar desde la otra perspectiva, y es que, bueno, a la empresa también lo cogió desprevenido, la empresa no nos iba a mandar de teletrabajo, entonces tampoco tenía en mente cómo contar con esos elementos. Entonces, muchachos, interesante esto, interesante cómo va a seguir siendo, es decir, probablemente o bajo el escenario que estamos teniendo ahora, pues muchos de los que estamos en teletrabajo probablemente tengamos teletrabajo por un tiempo más largo, es decir, ahorita no se ve como mucha perspectiva de que eso cambie, al menos de las personas que sí pueden hacer teletrabajo, ¿sí? Porque, ojo, por eso es que de cierta forma están cambiando paulatinamente los sectores que en definitiva pues no podían trabajar desde la casa, ¿cierto? Pero los que sí, esos son los que de cierta forma pues como muchos de nosotros vamos a tener que estar más quietecitos en la casa. Entonces, bueno, va a ser también complejo y es importante que digamos desde esta área se genere esa capacitación, se genere ese cambio. Miren, por ejemplo, en el colegio mayor, yo tengo la oportunidad de dar una clase allí, nos mandan a veces en el transcurso del día correos de pausas activas. ¿Sí? Entonces, mira, si llevas tanto tiempo sentado en el escritorio, entonces párate, haz este ejercicio o haz estos movimientos. Miren, eso es importante. Obviamente las empresas tienen que estar alineados en este caso pues de las ARLs, como les decía ahorita, pero pues tiene que hacer una gestión importante, ¿cierto? Para que tampoco el personal se sienta pues como abandonado y tirado. Bueno, hay un aspecto de mantenimiento donde tenemos entonces disciplina, higiene, seguridad y calidad de vida. Cuando hablamos de disciplina, entonces aquí vale la pena entonces hacer o recordar ese aspecto de organización formal e informal, ¿cierto? Entonces, cuando la formal es toda mi estructura de organigrama, donde está definido varios elementos de los que hemos hablado, pero entonces también en ese aspecto informal, a veces, digamos, no es explícito completamente, pero sí tiene que estar delineado unos conceptos o unos aspectos de disciplina, ¿cierto? Que de cierta forma, pues o en algunos momentos desde mi contrato están explícitos, pero muchas veces no, pero tu jefe directo te los hace saber, ¿cierto? Mira, aquí se trabaja de esta forma o no es bueno tener ciertos comportamientos, yo qué sé, se tiene que dar. Digamos, este aspecto es supremamente importante también para la relación que se tiene con los demás, ¿cierto? Supremamente importante. Bueno, cuando hablamos de higiene, seguridad y calidad de vida, bueno, también de cierta forma lo que venimos hablando, el cambio que hemos tenido, súper importante, obvio, desde las organizaciones, donde pues ellos, claro, de cierta forma, pues es el lugar de trabajo y ellos saben las condiciones que se tienen, entonces se mejoran, se cambian, se organizan, ¿cierto? Para tener estos aspectos de higiene y seguridad. ¿Sí? Pero ahorita, pues bueno, muy complejo cuando estamos desde casa y hacer, digamos, esa evaluación y tenerlo al día. Aquí hay algo y es que, bueno, es más desde nosotros como desde la casa, tomar dichas precauciones, ¿cierto? Y no esperar tampoco, pues, que la empresa lo haga. En términos de calidad de vida, ay,
eso tiene mucho aspecto, digamos, en su contexto, ¿cierto? Porque es que calidad de vida, obviamente uno esperase que desde el tema laboral, pues bueno, uno genere o se genere para el empleado una estabilidad, ¿cierto? Un ingreso que pueda hacer crecer su economía, crecer su familia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vale la pena, digamos, hacerse esa pregunta si realmente desde el trabajo que estoy haciendo no me estoy aprovechando desde ciertas perspectivas, pues como para pagar menos, que bueno, lo vemos mucho en nuestro contexto, ¿cierto? Entonces, casi que enriqueciendo siempre a los mismos y casi que la clase media baja, pues no pasamos de ahí, ¿cierto? Solo de cumplir con lo mismo o con nuestros aspectos básicos. Muy complicado. Yo creo que en este aspecto de calidad de vida muchas empresas sí pudieran repensarse, porque ojo, que calidad de vida no es solamente dinero, listo, no es solamente la retribución económica, pero fuera de que a veces es mala la retribución económica, es mucho tiempo laborado, no tienes tiempo para tu familia y si estás en tu casa igual te sigue llegando trabajo. Miren, hay muchas otras cosas que bueno, también puede convertirse en esta calidad de vida como tal, ¿sí? Bueno, en términos de monitoreo, como para cerrar esta parte que ya se nos va a cerrar el sistema, tenemos entonces bases de datos, sistemas de información gerencial, obviamente entonces estas bases de datos y sistemas de información pues estarán alineados a todos los elementos que hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cómo organizar y administrar los sistemas de información? Pues para mejorar la gestión en la empresa. Entonces, si desde el diseño de cargos o desde la evaluación de desempeño hay una falencia, bueno, tener la información y estar monitoreando las mejoras, ¿sí? De hecho, también por eso es supremamente importante este aspecto de monitoreo, poder definir qué tanto hemos avanzado o no a partir de un momento determinado o de una decisión en particular, ¿sí? Y en todos los elementos que hemos venido hablando, miren qué tipo de remuneración se ha tenido y cómo se ha mejorado en ello, tanto la emocional como la económica, ¿sí? El tema que estábamos hablando ahorita de calidad de vida. Entonces, miren, son elementos que